Hermanos, ¿han pensado en el tipo de legado que van a dejar a sus hijos y familiares? ¿Han pensado de eso? Obviamente muchos van a dejar sus finanzas, ¿no? Algunos dejarán tierras y sus negocios. Pues bueno, la lista puede seguir y seguir. Pero, ¿alguna vez has considerado dejar un legado de servicio a Dios? Especialmente si tienes niños. Porque ellos sí ven ustedes, nosotros, cuando estamos aquí en la iglesia y cuando estamos ahí en la casa, ¿no? Y ahí es donde muchas veces, hermanos, forman su mente de cómo se ve el cristianismo en la casa, no aquí. ¿Ok? Hay muchos, como dije antes, hay mucha gente que vienen a la iglesia y dicen, no, gracias a Dios y aleluya y praise the Lord y todo, esto está bien, sí. Pero en la casa es diferente. Y a veces los niños se quedan confundidos, ¿no? ¿Cómo? Aquí andan en la iglesia saludando a otros con alegría, con gozo, pero en la casa andan peleando. Y hay muchos, hermanos, déjame decirte, especialmente los jóvenes, hay muchos que dicen entre sus corazones, si ese es cristianismo, yo quiero nada hacer de eso. Ok, ten cuidado. Ten cuidado. Imagínense darles a sus hijos un legado que pueden continuar generación en generación. Es un legado que está lleno de esperanza y la seguridad que solo Dios puede ofrecer. Amén. Hermanos, en un mundo lleno de codicia, siempre queriendo más y más, sin importar el costo, esto ha abierto las puertas a algunas falsas sensaciones de seguridad. Y eso lo veo todo el tiempo. Por ejemplo, es triste ver cuántos cristianos ponen su esperanza y su seguridad en todo lo que este mundo ofrece, en lugar de poner su confianza en Dios. Hermanos, los problemas de este mundo no nos va a resolver el gobierno, ni ningún otro hombre. No se solucionará con esta vacuna, ni con ninguna otra droga que intenten darte. No, la única solución para este mundo es Jesucristo. Amén. Pero muchos hermanos han caído en esta trampa. El enemigo, hermanos, quiere que te sientes seguro en las cosas que son falsas. Mientras tanto, te está quitando tus libertades. En este interminable proceso de falsa seguridad, el peligro es que tú posiblemente lo perderás todo. Amén. Bueno, hay un dicho que dice, la historia tiene una forma de repetirse. Amén. En inglés se dice, history has a way of repeating itself. Creo que como creyentes, lo que pronto encontraremos será similar a lo que estaba experimentando la iglesia en esos días cuando Pedro escribió esta carta. Solo puedo imaginar que le estaban pasando a esos creyentes en ese momento y el legado de fe que dejaron a sus familiares, a sus familias. Lo que Pedro va a compartir con nosotros es casi el mismo, dejando un legado de nuestra fidelidad a la relación que tenemos con Jesucristo. Y eso, hermanos, es servir a Cristo con todo tu corazón, con todo, amén. Con eso, hermanos, por favor, vamos a 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 14, por favor, para comenzar. Primero de Pedro 5, 1 a 14.
Dice aquí, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia de nuestra, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente dice en versículo 5, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumismos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que habéis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Y versículo 12. Por conducta de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que está en la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo, un beso de amor. Paz sea con todos vosotros que estáis en Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje, este día. Otra oportunidad de compartir de tu palabra. Señor, oro por el don de la enseñanza, de que las palabras que salgan de mi boca provienen directamente del corazón, Señor, de tu corazón. Oramos por este mensaje, Señor, y oramos por todos que están en la iglesia, especialmente ellos que tienen el deseo para servir. Y también oramos por ellos nomás que no tienen el deseo, para que se den cuenta que somos hijos de Dios. Y ese privilegio tiene responsabilidades, Señor. Ayúdanos a embrazar estas responsabilidades. Te damos toda la gloria, la honra y alabanza. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bueno, gracias a Dios. Hermanos, esta carta es un testimonio de cómo Dios siempre está obrando, transformando vidas. Amén. Hay un principio muy importante al que todos debemos prestar mucha atención aquí. Muchas veces en nuestras luchas más profundas de vida, Dios está moviendo poderosamente, pero hay muchos que no ven eso. Solamente ven la tormenta, todo, pero no ven que Dios está haciendo en esta situación. Cuando leemos esta historia del Pedro, hay algunos de nosotros que preguntamos si podemos ser usados por Dios, como este hombre. Bueno, Pedro siempre será recordado
como el que negó a Cristo 3 veces. Sin embargo, ese no fue el legado que dejó para que otros lo siguieran. Amén. Por favor, vamos al libro de Lucas 22 para ver esto. Para ver cómo Dios estaba moldeando y transformando a este hombre. Mucho antes de que Pedro se diera cuenta de esto. Lucas 22, 31 a 32, por favor. Ok, aquí hablando Jesús, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo, he rogado por ti, que tu fe no falta, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén. Hermano, Pedro no tenía idea de lo que Jesús estaba tratando de decirle, pero pronto supo que quería decir. Permítanme explicarlo de esta manera. Amén. Hermanos, Jesús permitió que Pedro experimentara la agonía de negarlo. Todavía había algo de orgullo dentro de su corazón. Pedro tuvo que darse cuenta de que era lo que le impedía ser un verdadero discípulo. Hermanos, el mayor desafío que muchos de nosotros encontraremos y que nos impediría convertirnos en un discípulo que Dios desea, no es el enemigo Satanás. ¿Ok? Escúchenme, por favor. La verdad es que nuestro mayor enemigo muchas veces somos nosotros mismos. Y eso es lo que tuvo que aprender el Pedro. Aunque, hermano, no es necesario que todos sigan este camino de tamizado del Pedro. Pero el tamizado va a venir de una forma u otra. ¿Ok? Y es interesante de que Jesús no quitó este desafío de Pedro. No lo quitó. De hecho, lo permitió. En cuanto a nosotros, Cristo también nos permitirá experimentar este zarandeo como un requisito para convertirnos en sus discípulos. Este es un principio que muchos no comprenden, hermanos. Bueno, me gustaría compartir 3 puntos que Pedro nos da aquí en este capítulo, ¿ok? Y estos puntos son, número 1, pastorear el rebaño. Pastorear el rebaño. Número 2, sométete a Dios. Resiste al diablo. Sométete a Dios, resiste al diablo. Número 3, sea sobrio. Esté atento. Sea sobrio, esté atento. Gracias a Dios. Bueno, por favor, vengan conmigo al libro de 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 a 5, por favor. Para ver un ejemplo de todos estos puntos, ¿ok? Aquí hablando el Pablo a Timoteo, instruyendo a un joven, ¿ok? Algunas de las responsabilidades de ser pastor, ¿ok? 2 Timoteo 4, 1 dice, en otra traducción dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y la sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad y irán tras los mitos.
Pero tú, Timoteo dice, debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Amén. Todos, hermanos, tenemos un ministerio. Todos. Pues yo no soy pastor. No puedo hacer las cosas que tú estás haciendo. Pues el Dios sí sabe. Pero sí has elegido para hacer algo para el Señor, en servicio del Señor. Amén. Hermanos, ese es un gran ejemplo de cómo Pablo le dejó a Timoteo un legado de servicio. ¿Okay? Bueno, ahora echamos otro vistazo a estos versículos en el primero de Pedro, capítulo 5. Amén. Primero de Pedro 5, versículos 1 a 4, por favor. Pastorear el rebaño. Pastorear el rebaño. Dice aquí, en otra traducción, versículo 1, dice, y ahora, una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, dice. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les encomendado. Háganlo con gusto, dice, no de mala gana ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre lo que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. ¿Cómo me gusta eso? Guíenlos con su buen ejemplo. Así cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. Amén. Amén. Aquí Pedro continúa trayendo un mensaje de esperanza en los días de persecución. Amén. También nos recuerda que estos tiempos requieren que el pueblo de Dios, la iglesia, tengan un buen liderazgo espiritual. ¿Ok? Porque dice en 1 de Pedro 4:17, dice, el juicio comienza en la casa de Dios. Comienza en la casa de Dios. Y si el juicio comienza en la iglesia de Dios, entonces es mejor que esa casa, esa iglesia, esté en orden, ¿no? Esté en orden, amén. Aquí hablando el Pedro. Aunque, hermanos, está cierto que no todos están llamados a ser pastores, pero también está claro que todos en la iglesia están llamados a ser siervos de Dios. Otra vez. En estos 4 versículos, Pedro menciona algunos atributos para aquellos que desean ser pastores o líderes en la iglesia. Y la primera es tener un amor genuino por las ovejas de Dios. Hermanos, hay pastores ahí afuera, otra iglesia, que no quieren hablar con la gente. Pues quiero hablar con el pastor. Pues no, dame tu número y aquí, cuando tiene tiempo él. Ya cuando predican, así se van y ya no lo miran. Pues, número 2, apacienta el rebaño de Dios. Aliméntalos con la palabra de Dios. Predica la palabra. Hay muchas iglesias cristianas que no predican la palabra de Dios. Número 3, ser un buen ejemplo para el rebaño. Un buen ejemplo. Pero el atributo más grande que se menciona aquí, hermanos, es este.
Tener un deseo de agradar a Dios, solo a Cristo. Tener el deseo de agradar solo a Cristo, primero. Porque hay muchas veces que vas a hablar con esta persona y aquí viene, ¿no? No, agrada a Cristo primero, ¿ok? Que estés siempre alerta y que nada se interponga en tu relación con Cristo, nada. Nada se mete en tu relación con Cristo, ¿ok? Hermanos, una de las cosas más difíciles del ministerio es encontrar el equilibrio entre todo lo que necesita hacer. A encontrar ese equilibrio es la clave para ser productivo para el trabajo del ministerio. Hay mucha gente que viene a mi oficina y dice, ¿qué hacen ustedes, pastores? Solamente trabajan un día por semana, el domingo. ¿Qué hacen? Andan leyendo y orando nomás. Ya, I wish. No, hay muchas cosas que necesitan la iglesia y solamente no están aquí en este lugar. Siempre ando visitando hospitales, las casas, aquí comiendo con otros, ministrando con otros. No estoy diciendo por mí sí mismo, porque también el pastor Jim, el pastor Darrell, también hace esas cosas. Ayer un buen ejemplo de la festival de la cosecha, festival de la cosecha. Ese hermano necesita tiempo para planear, para poner todas las cosas juntas para que salgan muy bien. Y por estas puertas me dicen que 900 personas entraron aquí. Y la mayoría son niños. Y aquí con mi balde, con luces, hey, Jesus loves you, hey, Jesus loves you. Pero hermano, esa es una bendición de ser eso. Para ministrar a los niños, a los padres que vienen también. Wow. También aquí, hermanos, un pastor siempre debe buscar a otros para ayudar en algunas de esas áreas del ministerio. El pastor no puede hacer todo. Pastor, ¿cuándo va a ser esa? ¿Cuándo va a ser la camisa? ¿Cuándo va a ser esta? ¿Cuándo vas a visitar este? Así somos, así, de todos los lados, ¿no? Pero nosotros también, hermanos, déjame decirte, yo, por ejemplo, estoy buscando otros para ayudar en el ministerio. Porque ustedes tienen dones que yo no tengo. ¿Ok? Cuando llegan la gente nueva, ya tiene una cajita, una bolsita, ¿no? Bienvenidos. ¡Wow! Qué poderosa. Hay muchas áreas, hermanos, hay muchas. Hermanos, imagínense cómo sería si todos sirvieran todos. No solamente, como dice, 20%, ¿ok? Porque hay 80 que vienen o hay 80 que se sientan, no hacen nada, y 20% andan trabajando, haciendo todo. Imagínense si era al revés de eso. 80% trabajando, obrando, ministrando, haciendo esa cosa, y 20% sentados nomás. Se cambia la iglesia, hermanos, se cambia. Amén. Bueno, con eso continuemos en el libro de 1 de Pedro. Capítulo 5, versículos 5 a 7, por favor. Aquí hablamos de sométete a Dios, resiste al diablo, dice. Sométete a Dios, resiste al diablo. 1 de Pedro 5, 7 dice, del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad
y en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracias a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas tus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Un poderoso versículo aquí. Hay muchos que tienen ansiedad, hermanos, cristianos, y preocupaciones también tienen. Aquí Pedro dirige su atención a los jóvenes de la iglesia. Dice que los creyentes más jóvenes deben someterse a los creyentes mayores. No solo por respecto de su edad, sino también por respecto a su madurez espiritual. Hermano, he dicho que muchas veces se puede medir la condición espiritual de una iglesia por la vitalidad de los jóvenes y los niños ahí. Cuando los jóvenes y los niños de una iglesia se les enseña la palabra de Dios, hay un cierto fuego que ilumina a toda la iglesia. Cuando estos cuartos en otro edificio están llenos de los niños, esa iglesia, hermano, déjame decirte, poderosa. Porque cuando enseñamos la palabra de Dios con los niños así, cuando crezcan más y más, ya cuando llegan aquí, en high school, junior high, y si no tienen la verdad, si no tienen la fundación de la palabra de Dios, ¿sabes qué? ¿Qué van a pasar? Dice que 80% se van a ir de la iglesia. Bueno, pero cuando compartimos con ellos cuando son chicos y reciben a Jesucristo cuando son chicos y los ayudamos a crecer más y más, ¡wow! Ya cuando llegan a jóvenes, ya tienen ese fuego por Dios. ¡Wow! Amén. Aquí, hermanos, también donde este legado de servicio juega un rol importante en desarrollo de una iglesia. De una iglesia. Y de eso hablamos la otra noche, hablando el hermano Eri, de los hijos del hermano Oscar y Mónica, que cuando 4 años ya, pero estos jóvenes están creciendo en la palabra de Dios. Y eso es un buen ejemplo para los padres. Amén. Wow. Gracias a Dios. Hermano, uno de los elementos principales de esa parte de la fundación es la humildad. Aprender a ser humildes y someterse unos a otros es clave. Pero hermano, nunca podremos ser sumisos a uno a otro hasta que primero seamos sumisos a Dios. El enemigo, déjame decir, el enemigo de la humildad es el orgullo. Si es orgulloso, muchas veces no tienes humildad. Son enemigos. Son enemigos. Como dijeron, agua y aceite, ¿no? ¿Qué dijo eso? Como agua y aceite. Dice, Dios resista a los orgullosos porque Dios odia el orgullo. Hermano, la sumisión es un acto de fe. Okay, la palabra de Dios dice en Lucas, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltecido. Amén. Wow, amén. Y todos nosotros a veces hemos experimentado eso.
Bueno, echamos otro vistazo, otro ejemplo de esto que involucró el Pedro, aquí hablando de Pedro otra vez. Por favor, ven conmigo al Juan, libro de Juan 13, versículos 3 a 17, por favor. Okay, aquí hablando Jesús. Okay. Aquí dice, versículo 3 dice, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en su recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies de los discípulos y acercárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. ¿Qué dijo Pedro aquí? No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Entonces aquí Pedro, entonces lavarme también las manos y las cabezas, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Jesús respondió, una persona que se ha bañado bien no necesitaba lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y cómo me gusta que dice aquí, y ustedes, dice, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía que quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Bueno, versículo 12, después de lavarlos los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Versículo 15 dice, les di mi ejemplo para lo que sigan, para que lo sigan. Hagan lo mismo y que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amor, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora, quien sabe estas cosas, Dios les bendecirá por hacerlas. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Amén. Hermanos, a estos 12 hombres, Cristo dejó un legado de ser un siervo. Amén. Pues antes de continuar, miramos el versículo 7 otra vez. Primero de Pedro 5:7, porque este es un versículo poderoso. Versículo 7 de pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Un punto aquí, hermanos, por favor. Para ser honestos, hermanos, aquí es donde nuestra fe probablemente se pone a prueba más. Déjame explicar. Mucha gente dice que creen en Dios, que Él los cuidará. Pero cuando llegan estas tormentas, estos problemas, sus acciones nos cuentan una historia diferente. Hermano, ¿qué pasó con tu fe? ¿Qué pasó con la palabra de Dios? Todo el tiempo me has diciendo el Romanos 8:28. Que todas las cosas salen por el bien, ¿no?
Pero ahora en esta tormenta, ¿dónde está tu fe? Es una cosa, hermanos, a creer en Cristo. Es otra cosa para vivir tu vida por Cristo. Para creer que le dice la palabra de Dios. Amén. No en tiempos que están buenos, no. Pero en tiempos que aquí viene el enemigo atacando. Hermano, esta es una área que debería distinguirnos de los del mundo. Hay muchos cristianos aquí llenos de ansiedad, de todas estas cosas, aquí del mundo, son iguales. Pero este dice que tiene Cristo. Y este no sabe Cristo. Este es un área, hermanos, debería distinguirnos del todo el mundo. Hermano, el mundo no tiene esperanza. El mundo no tiene un futuro. Pero nosotros sí tenemos una esperanza eterna. Sí tenemos un glorioso futuro. Amén. Pero el Señor no está interesado de palabras, puro wiri wiri, como dicen. Sus acciones están interesados en eso. Déjame decir esto, hermanos. La ansiedad surge cuando has perdido de vista las promesas de Dios. Y ahora estás consumido por lo que te depara el futuro. Hermanos, solo Dios conoce el futuro. Y ahí es donde debería estar nuestra seguridad. Ansiedad viene cuando andas pensando en el futuro. ¿Cómo va a ser eso? Pues mañana no es prometido, dice el Señor. Amén. Bueno, llegamos al punto número 3. Sea sobrio, esté atento. Primero de Pedro 5, versículos 8 a 10, aquí. Dice Pedro aquí, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes con él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco tiempo, dice, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido, hermanos. Sí, vamos a pasar tiempos, hermanos, duros, de persecución, sí viene. Y es en momentos como esos, hermanos, donde vamos a ver si tenemos fe o no. No es fácil, sí tengo fe, para ya cuando ya viene el problema, no. El fe ya corrió para allá. Cuando estaba estudiando de este pasaje de las Escrituras, el Señor me recordó la historia de Nehemías. El libro de Nehemías nos estamos estudiando los miércoles, por favor, si tienen tiempo. Vienen el miércoles a las 6:30 aquí. Y estamos estudiando en el libro de Nehemías. Nehemías fue elegido por Dios para reconstruir el muro que protegía a Jerusalén. Nehemías era un hombre de oración y un hombre muy consciente de los enemigos que encontraría. Fue un gran líder y guió a su pueblo con su ejemplo. En un momento le dijo a la gente que estuviera preparada en todo momento para un ataque del enemigo.
Les hizo a la gente a trabajar con una mano sosteniendo a una espada y con la otra mano, ¿qué? Trabajando en la pared. ¿Cómo se ve eso, hermanos, hoy? Así se ve, mira. Una mano en la palabra, otro trabajando, pero la palabra de Dios está aquí en el corazón del hombre, ¿ok? Debe ser, ¿no? A través de las muchas distracciones que enfrentó este hombre, se quedó centrado en su relación con Dios. Y a través de Dios pudieron terminar el muro en 52 días, hermano. 52 días. No puedo limpiar la yarda en 52 días. No la maman porque, 52 días. Wow. Nehemías siempre estaba atento al enemigo y siempre estaba en oración. Amén. Esta es una historia asombrosa de lo rápido que terminaron el muro, pero lo más importante también fue sobre el legado que dejó a su gente. Amén. Hermanos, a llegar al final de este estudio, por favor vengan conmigo al libro de Romanos 5, 1 a 5, por favor, para leer cómo nuestra fe triunfa en tiempos de angustia, triunfa en tiempos de persecución. Amén. Romanos 5, 1 a 5, por favor. Aquí dice en otra traducción. Aquí hablando Pablo dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios, gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Amén. Wow. Hermano, es un privilegio a servir a Cristo. Pero hay muchos que todo que ven en ese servicio, en el trabajo, necesito hacer esto, la obra que... Y ya se fue el gozo, ya se fue la alegría. Nosotros como creyentes sí debemos a servir en la iglesia. Pues, pastor, ya estoy viejo. Yo también estoy viejo. Hermano, la pregunta que me gustaría dejar a pensar esta semana. ¿Qué tipo de legado le están dejando sus hijos y sus familias? ¿Qué tipo? ¿Es solo algo que es temporal? Porque el dinero, los negocios, la tierra, el carro, la casa, esas cosas son temporales. O es algo que es eterno. Es interesante que los hombres y mujeres en la Biblia que Dios eligió y sobre que les escribió, tenían muchas cosas en común. Y una de esas cosas fue dejar un legado de servicio a Dios y a los demás. Un gran ejemplo de esto es el Señor mismo,
cuando dijo en Mateo, dijo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. El Señor es el ejemplo de nosotros. Mi oración, hermanos, ¿qué tipo de legado estás dejando? Mi oración es que dejamos un legado de servicio. Amén. Vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, por este mensaje. Ayúdanos, Señor. A nosotros, Señor, que tenemos un corazón para servir, pero para servir con gozo, Señor, con amor por otros, como tú, Señor. Ayúdanos, día por día, semana por semana, mes por mes. Ayúdanos, Señor, a nunca olvidar este ejemplo que tú, Señor, nos diste. Gracias por todo lo que estás haciendo en este mundo, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Oramos por todos los que no están aquí, oramos por ellos. Hay otros en vacaciones, siempre orando por ellos también. Gracias, Señor, por ellos. Señor, ayúdanos a ser ejemplos, Señor. No solamente para otros en la iglesia, pero primeramente ejemplos para el mundo. Para que vean tu amor, tu compasión, Señor. Y la verdad. Oramos todo esto, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias.